¿Qué tal amigos? Bienvenido a mi canal Voces Random, en donde de vez en cuando hojeamos algunos libros, como hoy, pero también hojeamos artículos, ocasionalmente hacemos unboxings y análisis, pero a veces también tutoriales. Puede que de repente naveguemos juntos por la internet, en donde posiblemente opinemos de noticias o probablemente vayamos de compras juntos. Esto y más, quizá en Voces Random. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Voces Random. Y bueno, vamos a hacer una ojeada de este libro. Un poco, digamos, distinto a lo que han visto aquí en mi canal, porque normalmente pues hago cosas o ojeo libros de Saint Seiya, a veces de repente cosas de Motu, que también me gusta. Tengo un libro nuevo por ahí que luego también quiero mostrarles. Y bueno, de repente salgo con alguna cosa que no tiene nada que ver, bastante random, por eso se llama Voces Random esto, porque no hay ninguna línea, no hay ninguna... hay un poco de todo. Entonces, en esta ocasión vamos a salirnos del molde, pero voy a mostrarles algo de lo que yo lo que era bastante fan cuando era mucho más pequeño, mucho más niño y mucho más inocente. Para no hacerles el cuento muy largo, yo soy de la época del Atari. Este Atari, el 2600, no sé si salió por ahí en 1982, 2600, sí, en 1982, si no mal recuerdo, pero yo tenía 5 añitos apenas. Evidentemente no lo tuve tan joven. Lo vine teniendo yo creo por ahí en el 85, ya cuando estaba el Nintendo NES. Había salido, pero tampoco lo tuve saliendo el Nintendo NES, ¿no? Y fue hasta por ahí en el 88 que quizá que mi padre me regaló un Nintendo NES para Navidad. Y las dos veces, mi padre me regaló las dos consolas, un Atari 2600 por ahí cuando tenía como unos, puede ser unos 9 años. Y el Nintendo NES un par de años después. Y en los dos, pobrecito mi padre, en los dos me regaló, bueno, la consola venía, en el caso del Nintendo, venía con su juego de Super Mario Bros. Como siempre, o sea, como siempre venía. Y me regaló otro juego más, que era un juego horroroso de karate en el Nintendo que se llama Karate Champ. Muy mal juego. Y bueno, lo había hecho antes con Atari, donde me regaló un juegazo con el 2600 que era el Joust. No sé si ustedes alguna vez lo jugaron, que era un juego bueno, no puedo decir que era un mono ni un avestruz, porque ya saben que las sprites de Atari pues eran cuadritos y palitos, ¿no? Entonces supone que era un guerrero arriba de un avestruz que mataba gente y se comía los huevos, ¿no? De cada gente que mataba, ¿no? Entonces era un juegazo, pero me regaló posiblemente uno de los peores juegos que venían con la consola, que era, no es el E.T., era Otelo, un juego de ajedrez en Atari. Imagínense, por favor, para un niño de 8 años, 10 años, pues imagínense. Entonces, mi padre, pobre de él, pues siempre queriendo a lo mejor satisfacer las necesidades de su hijo pequeño, pero pues siempre con un juego malo ahí junto, ¿no? Entonces, pues nada, platíquenme ustedes de qué era de videojuegos vienen. Si les tocó el Atari, si empezaron con Nintendo, Super Nintendo, 64, o de plano son totalmente nuevos y no tendrían nada que hacer en mi canal. Y empezaron a jugar en el Xbox 360, ¿no? En el Xbox One, menos todavía, no más chiquitos. Pero bueno, díganme en los comentarios desde qué época ustedes empezaron a jugar. Bueno, en este caso ya les di un poco de contexto de dónde vengo, de qué ha pasado conmigo en el rollo del retro gaming. Yo siempre jugué videojuegos hasta el Nintendo 64, fue cuando lo dejé. De ahí ya me empecé en la borrachera y en la cantineada, y ya la verdad pues ya no jugué videojuegos por ahí hasta el Xbox original. Con el primer Xbox, cuando iba de salida, ya estaba el 360 saliendo, de hecho. Ahí fue cuando retomé un poco los videojuegos. Y bueno, la verdad es que no soy muy gamer. En los últimos 20 años he jugado 2 o 3 juegos nada más, y lo que sigo jugando ahorita es Left 4 Dead. La verdad es que ya está muerto ese juego, ya entro nada más para hacer corajes, pero le tengo mucho cariño porque me gustan mucho los zombies. Y bueno, ese juego me trae muchas memorias muy bonitas. Entonces les decía que independientemente de lo que jugaba, yo empecé a coleccionar videojuegos retro por ahí del... ¿qué puede ser? 2012, 2014 más o menos, poco menos, 2012 más o menos yo creo, más o menos. Empecé a coleccionar retro gaming
juegos de Nintendo, juegos de Super Nintendo, juegos de Sega, consolas, muchas consolas, muchos juegos. La verdad es que llegué a tener una colección bastante voluminosa, bastante... Pues la verdad sí estaba impresionante, ¿eh? Sí tenía un game room, un cuarto de juegos bastante importante. Verá. No la voy a poner. Por ahí tengo algunas fotos, pero no tiene caso. El caso es que nunca tuve libros. A mí me encantan los libros, sobre todo donde puedo ver arte, donde puedo ver información y cosas así. Y bueno, ya le eché el ojo a unos libros de Nintendo, donde vienen como las guías de todos los juegos y todo ese rollo. Pero bueno, lo vi bastante barato en Amazon y dije, ¿por qué no? Vamos a verlo. Y bueno, si se preguntan dónde quedó esa colección de videojuegos, todo se fue, todo se vendió. No pasa nada. Las cosas se hicieron. Si me muero no me van a enterrar con todo eso, entonces por mí no hay problema. Esto mide... ¿Sabes que me voy a poner los otros lentes? Porque si no, no veo un carajo. Mide 21 por 23 y medio. Sí. Entonces, este libro se llama Art of Atari Capsule Edition. Escrito y editado por Tim Lapetino. Entonces este libro lo que nos presenta, y no lo he visto, sinceramente, la neta es que me acaba de llegar y no lo he ojeado todavía. Entonces ahorita sí que es ojeada y reacción, ¿no? Pero nos presentan, fue publicado por Dynamite Entertainment, una editorial que normalmente publica cómics, y fue publicado en el año 2017. O sea, ya tiene sus años, ¿eh? No es tan nuevo. Y en estos años era cuando estaba el boom del retro gaming a todo lo que daba. Tuvo una explosión por ahí del 2015 más o menos, sobre todo por youtubers que andan por ahí, ¿no? El Angry Video Game Nerd sobre todo, y unos otros más, ¿no? Pero fue la verdad un boom que duró aproximadamente unos 10 años. Yo creo que ya ahorita ya está más tranquilo. Pero bueno, esto salió más o menos en esas épocas, ¿no? Entonces nos muestran aquí información de la consola, imágenes. Este es el que yo tenía, el de maderita. Y bueno, nos muestran algunos de los juegos, donde nos enseñan la portada, el nombre, una breve reseña. Nos ponen información del arte. A mí el arte me encantaba, o sea, nada... O sea, eran como libros... O sea, las ilustraciones eran como unas cosas como de cómic, como de pintura, como bien raras, que a veces no... O sea, a veces te daban demasiado hype y a veces como que, ¿what? Por ejemplo, ves esto, cabrón, y dices tú, no mames, yo, la madre, güey. Pero no, al final de cuentas terminaban siendo bolitas y palitos, nada más. Entonces, este libro nos presenta algunas portadas, algunos artes, y esto a mí pues me encanta, ¿no? Este juego de básquet también lo jugué mucho, si se fijan, o sea, eran miserables palos y cuadritos, ¿no? Estamos hablando de juegos de finales de los 80, principios de los... No, finales de los 70, principios de los 80 más o menos. Aquí no veo fechas, pero este juego también lo jugué muchísimo con un amigo que lo tenía. De béisbol. No, es que las portadas eran una maravilla, ¿eh? Eran obras de arte, literal. Por ejemplo, aquí pues no tanto, ¿no? Era más rollo del cómic. Video Chess. Este no era el que me regaló mi padre. El que me regaló se llamaba Otelo. Pinball. Vean estos artes, amigos. Space Invaders, un clásico. Asteroides. Esta portada era... Yo creo que este fue el primer juego
de Atari. Este también lo tenía, junto con Joust y el Otelo, el Asteroids. Y yo creo que fue el primer videojuego al que le metí horas y horas y horas. Y creo que es uno de los clásicos, ¿no? Ese es el Missile Commando. Clásico también. Este evidentemente influenciado quizá por Star Wars, ¿no? Warlords, este no lo jugué. Berserk sí me tocó. También había uno que se llamaba Jungle Hunt. El Centípede, también, Centípede, de acuerdo. El famoso E.T., el extraterrestre, por ser según muchos, uno de los peores juegos de la historia. Defender también. También me acuerdo uno que se llamaba Moon Patrol, que tenía una cancioncita. Y el Jungle Hunt era uno que decía tungoto, 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 tungoto. Cuando llegabas, creo que con el boss final, que era como pues un nativo ahí de la jungla, ¿no? Y te brincaba así de un lado a otro. Tungoto, 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 tungoto. Pac-Man me acuerdo también. Me acuerdo del Pac-Man, que yo tenía un vecino que vivía hacía varias casas de la mía. Y era de mi edad el vecino, y él tenía un hermano mayor. Yo creo que en ese tiempo el hermano mayor tendría unos 15, 18 años, no sé, por ahí. Y era así de inmenso, así gordo, y se sentaba así como Buda. Y agarraba nada más así el control del Atari con el control, y no se movía así, ¿no? Como Buda, así con las piernas cruzadas, y con el puro stick así sentado, y no parpadeaba. Y me acuerdo que creo que se lo terminó. Bueno, realmente no terminan estos juegos. Si algo tenían es que no había como un final tal cual, sino que volvió a empezar, ¿no? Entonces creo que el de Pac-Man llegaba hasta el nivel 99 y ya volví a empezar. Entonces me acuerdo mucho de mi vecino. Tempest, este es muy bueno. Tempest. El Vanguard también. Pero fíjense que hay una librería bastante extensa de juegos de Atari. Y yo creo que eran muy fácil de hacer, o muy baratos o algo, y los daban bastante caros. O sea, un videojuego de los 80s costaba lo mismo que ahora, digo, en proporción, ¿no? Inflación y todo el rollo. Entonces esa fue, yo creo, una de las causas por la cual casi muere la industria del videojuego, casi antes de empezar formalmente, ¿no? Porque pues Atari no fue la primera consola de videojuegos, pero creo que sí fue la primera que alcanzó un nivel comercial importante, ¿no? Por ahí hay otras que fueron antes, pero fue como la primera que salió así al mainstream a todo lo que da, y fue casi la causante de que muriera, ¿no? Lo que ellos mismos habían impulsado, ¿no? Hasta que llegó, evidentemente, el plomero de pantalones rojos que todos conocemos. Ah, miren, aquí está, miren. Jungle Hunt. Tungototu. ¡Oh! Y aquí está el Joust. Miren, está bien cabrón este juego. Estos dos eran de mis favoritos juntos aquí. Y aquí está, mira, tú se supone que eras un guerrero, ¿no? Arriba de un avestruz ahí medio extraño. Y les caías ahí a los monos, ¿no? Miren, tenían artistas japoneses. Hiro Kimura hizo la portada. Wow. Bueno, al menos en esta Jungle Hunt. Está muy chingón este diseño. Kangaroo. Ese no lo jugué. El Mario Bros. Exactamente. Hay una versión para Nintendo. Más que nada para el 5200, ¿no? Moon Patrol. Este es buenísimo, este juego. Muy buen juego. De mis favoritos también. Pole Position también lo jugué bastante. Pole Position.
Oh, no sabía que había un juego de los Gremlins, miren. Qué buen arte. Milípede. Pengo. Ese juego no lo conocía. Galaga. También es un clásico. Dark Chambers no lo conozco. Ikari Warriors, de este hubo ya después juegos de Nintendo y me parece que de Super Nintendo también. Que vienen de un arcade. Muy bueno, muy entretenido. Bueno, estamos evidentemente viendo una familia setentera, todo lo que da. Y bueno, aquí está cómo te vendían el set. Yo no recuerdo haber tenido esos controles. Tenía evidentemente lo que es la consola, los dos controles con el joystick, su regulador de corriente y este aparatito es el que iba en la televisión. Estas dos terminales iban a unos tornillos que tenía la televisión en ese entonces y bueno, otros tiempos. Desde 1972. Fíjense, imagínense. Yo nací en el 77, imagínense. Y bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Platíquenme si ustedes son de esa época, si ya son unos viejitos con dolores en las chocochuelas o no. Platíquenme qué es lo que jugaban ustedes, qué es lo que siguen jugando. Y bueno, ya saben, suscríbanse por favor, comenten, compartan, activen notificaciones. Síganme en mis redes sociales, ahorita les digo cuáles son. Por acá. Síganme en mis redes sociales, acá en Saint Seiya Collection en Instagram y acá en Hagen-SSMX en el Pájaro Negro. Y bueno, les agradezco mucho su tiempo, espero que les haya gustado este video. Sigan comentando, por favor, contesto siempre sus comentarios. Denle like y todo, ya saben. Y pues nada, les agradezco mucho su tiempo. Hasta luego.